Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque siempre lo hablo con todo el mundo y porque me ha costado mucho poder llegar a una conclusión con respecto a esto, porque vamos a hablar del pasado y al final cómo podemos obtener una conclusión de algo que ya no existe. Es algo que es inamovible y que además hoy en día no podemos rescatar, no nos pasa. Entonces, ¿qué podemos sacar del pasado? ¿Cómo afrontar el pasado? Pues todo esto lo vamos a ver hoy aquí. Lo primero que necesito que sepas es que vamos a dividir este vídeo, por así decirlo, en dos. Por un lado está nuestro pasado y por otro lado está el pasado de las personas, ¿no? De esas personas de las que nos rodeamos, que realmente su pasado de alguna manera nos preocupa, ¿no? Porque no sabemos cómo enfrentarlo, cómo saber si ese pasado no es presente, si no va a ser futuro. Muchas dudas, así que vamos allá. El pasado realmente es una etapa de nuestra vida que ya no existe. El pasado nos ha dado lo que hoy tenemos, hemos recogido lo que hemos sembrado anteriormente, pero realmente ¿con qué nos tenemos que quedar del pasado? Pues mirad, yo siempre lo digo, el pasado nos ha condicionado la manera en la que hoy somos. Hoy somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido, pero no podemos quedarnos a vivir ahí. Yo siempre lo digo, hay tres tipos de personas. Las personas que se quedan viviendo en el pasado, es decir, en algo que puede que fuera maravilloso u horrible, pero que ya no existe, por lo tanto estás viviendo una vida que ya no te pertenece. Las personas que viven en el futuro, que es más de lo mismo, al menos el pasado lo conocías, pero la gente que vive en el futuro no sabemos nada del futuro, entonces estás construyendo una vida y unas suposiciones que realmente no sabes de dónde vienen, ni siquiera sabes si van a pasar. Y por último, las personas que viven en el presente, que realmente es lo que todos tendríamos que lograr de alguna manera tener, ser conscientes de que el hoy es hoy, lo pasado ya no existe, el futuro Dios dirá. Y lo que tenemos es lo que vivimos día tras día y es con lo que tendríamos que quedarnos y es lo que tendríamos que aprovechar. Porque muchas veces la gente se queda en el pasado porque considera que es lo mejor que le ha pasado en la vida. Considera que ni en el presente ni en el futuro pueden volver a tener ese amor, ese trabajo, esa situación tan maravillosa. Y entonces en el presente lo único que tenemos son lamentaciones, de decir, ¿por qué esto se acabó? ¿Por qué no pudo durar un poco más? Sin darnos cuenta de que muchas veces el presente nos ofrece grandes oportunidades, mejores personas, mejores situaciones, pero no queremos verlo porque nos gusta estar atados a ese recuerdo. Y al final ese es el problema del pasado del que nadie quiere hablar. Hay mucha gente que se queda en el pasado porque muchas veces es lo último que le queda de esa persona, de esa situación que le hizo sentirse bien, que le hizo vibrar a una energía única que no ha vuelto a experimentar en su vida. Entonces necesita quedarse ahí. Pero realmente, ¿de qué te sirve quedarte en un pasado que ya no es tuyo? Sin darte cuenta de el maravilloso presente que puedes llegar a tener. Muchas veces cuando nos quedamos en el pasado estamos asumiendo que no vamos a encontrar nada mejor. ¿Qué te pasa? Abre los ojos. ¿Cómo no vas a encontrar algo mejor de lo que ya tuviste? Entonces la vida no tendría sentido. Siempre hay algo mejor, pero no lo vemos porque lo fácil es quedarnos en el pasado, un pasado que ya conocemos, un pasado que sabes que te ha jodido, que te ha hecho daño, pero aún así te quedas ahí. ¿Por qué? Porque es lo que conoces y te da tanto miedo salir ahí fuera a conocer otras situaciones y a otras personas que prefieres quedarte en algo que ya no existe, en una versión tuya que ya no existe, sin darte cuenta de que al final todo lo que nosotros hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Si tú quieres seguir avanzando, tienes que seguir viviendo, porque si no te vas a quedar estancado en el mismo punto, en un punto que no te hace feliz. Vivir de recuerdos jamás te va a hacer feliz, porque te estás perdiendo en lo tangible, el presente, un presente que a lo mejor tú ahora lo ves malo porque lo estás comparando con un pasado que ya no existe, pero párate a plantearte qué fue lo que te hizo feliz en su momento. ¿Realmente ahora es lo que podría hacerte feliz o simplemente te quedas en esa felicidad que un día tuviste y que consideras que tendría que haber sido para siempre, sin darte cuenta de que las personas evolucionan las personas y evolucionas tú? Y si tú te sigues aferrando a un pasado que ya no va contigo, te estás perdiendo la posibilidad de crecer y de descubrir muchísimas cosas más. Yo siempre digo que en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Y el pasado nos puede ayudar muchas veces a darnos cuenta de qué queremos en el presente. Hay muchas cosas del pasado que no pueden volver y me voy a ir a un caso práctico muy duro que es, por ejemplo, se me murió un familiar
y siempre se me quedó en el corazón que no pude decirle lo mucho que le quería, lo mucho que le apreciaba. Aquí yo tengo dos tangentes. Por un lado siento que la gente que se muere, cuando se muere, se da cuenta de todo ese amor que tenías dentro, aunque no lo sacaras hacia el exterior. Y por otro lado yo pienso, vale, en el pasado tú tuviste este error, pues tienes un presente maravilloso para que no te vuelva a pasar. De esta manera ese pasado habrá tenido sentido, habrá merecido la pena porque habrás aprendido de ese error, pero no puedes vivir en ese pasado de lo que pudo haber sido y no fue, porque entonces no estás creciendo, no estás evolucionando, de nada te ha servido ese dolor, ese error. Por eso yo siempre digo que tienes que aprender a decir adiós y a despegarte. Yo también he sido una persona que me he quedado en el pasado, sobre todo en el aspecto de relacionarme con la gente. O sea, yo siempre decía, wow, qué relación tan bonita tuve con esta persona, sobre todo con amistades, porque llega un punto en el que las personas evolucionan tanto que al final te terminas alejando. Y muchas veces la pregunta es esa, wow, con la amistad tan bonita que teníamos, con los grandes momentos que hemos vivido, ¿qué ha pasado? Yo me sigo quedando ahí. No, te estás quedando en algo que ya no existe, que tienes que guardarlo como una vivencia para contarle el día de mañana a tus hijos, pero ya no puedes quedarte ahí, en esa amistad, por ejemplo, adolescente o de tus tiempos de universidad, en esa amistad para todo que ya no está contigo. Entonces, nos quedamos muchas veces en nuestro propio pasado porque, uno, nos da miedo salir ahí fuera y ver qué hay, no queremos volver a sufrir, y dos, porque al final de alguna manera es lo cómodo quedarse en los recuerdos sin darnos cuenta, porque esto lo leí en un libro de psicología, que los recuerdos, conforme tú los vas recordando, sin darte cuenta van cambiando de forma, y un hecho que te pasó hace 10 años lo recuerdas ahora y puede ser que tenga una visión completamente diferente. ¿Por qué? Porque es pasado y tú estás en el presente y ya has evolucionado, y a lo mejor las cosas que tanto te gustaban en su momento, ahora, desde un presente racional, te das cuenta de que no eran para tanto. Y es ahí cuando pasas página, pero necesitas tener ese valor de poder hacer un examen de conciencia y darte cuenta de que ese pasado no te pertenece. Yo siempre que veo que la gente se queda en un pasado tormentoso, porque también lo he visto con relaciones, hay gente que lo ha dejado con una persona y se tira 5 años sin superarlo, aunque esté con otras personas, como que esa idealización sigue ahí, y ese es el problema. No podemos idealizar el pasado. ¿Por qué? Porque es pasado. Idealiza tu vida de ahora presente, que la vives todos los días, pero algo que ya no existe, ¿de qué te sirve ponerlo en un pedestal? Si es un pedestal ficticio, si no está ahí. Entonces, yo conozco mucha gente que no ha superado esas relaciones, y es por eso, porque tiende a: nadie me va a entender más que esa persona. Lo que viví con esa persona no lo voy a vivir nunca más. ¿Qué estás diciendo? ¿Tienes 120 años? ¿Eres un vampiro? No. Eres una persona que todavía está en la flor de la vida. Y siempre digo esto: ¿hasta qué edad se está en la flor de la vida? Siempre, toda la vida, ¿vale? Siempre. No hay edad para estar en el mejor momento de tu vida, pero sí hay un momento en el que tienes que decidir estar ahí, priorizarte a ti y vivir en el presente. Entonces, yo no dejo que el pasado viva conmigo a todos los niveles. No puedo vivir con una bolsa llena de errores si ya sé que he aprendido de ellos. No puedo vivir con una mochila llena de traumas que sé que de alguna manera u otra ya los he superado, porque si no los he superado estando en el pasado constantemente, no lo voy a superar. Entonces, ¿el pasado para qué nos sirve? Para recordar los buenos momentos, para aprender de ellos y para recordar que, de verdad, si en algún momento fuimos felices, podemos volver a serlo. No por las personas que había en nuestro pasado, sino porque nos tenemos a nosotros mismos, y es lo único que necesitamos para volver a ser felices. No te puedes quedar arrastrando un pasado que, ¿para qué te sirve? Si ya no está ahí, ¿para qué lo quieres? Tienes que avanzar. O sea, si te levantas todos los días es porque la vida te da la oportunidad de vivir algo nuevo, algo que sí te mereces, algo para ti. Y por eso me duele tanto que la gente se quede en el pasado. Porque por un lado está ese pasado de amistad que, como ya hemos hablado antes, la gente se queda en amistades que, lo siento, pero han evolucionado. Tú también has evolucionado. Tú también te mereces otro tipo de amistades mejores. No pasa nada. Por otro lado, está la gente que se queda en el pasado por amores. Has evolucionado como persona. Era otro momento de tu vida. Aunque esa persona volviera a ti, ni siquiera podréis volver a vivir la misma relación porque no sois las mismas personas, y eso está bien.
Y luego, por otro lado, la gente que se queda en el pasado por esas personas que han fallecido, que no logran superar. Yo desde aquí siempre digo lo mismo. Piensa en esa persona que ya no está en tu vida, que se tuvo que ir. ¿De verdad crees que quiere que estés viviendo en un mar lleno de recuerdos que lo único que hacen es ponerte triste? ¿De verdad crees que eso es estar presente en el presente? ¿De verdad que eso es aprovechar la vida que tú tienes y que esa persona ya no? Luego, por otro lado, quería hablar de ese pasado externo, ¿no? Las personas que nos rodean tienen un pasado porque tienen unas vivencias y muchas veces eso nos da miedo. Pensamos, ¿y si mi pareja quiere volver con su ex? ¿Y si de pronto todo cambia? Esta persona hizo X cosas, ¿me lo hará a mí? Muchas dudas sin darnos cuenta de lo mismo. Nos estamos yendo a un futuro que no conocemos y nos estamos quedando con un pasado en el que tampoco estuvimos y que realmente no nos pertenece. Yo siempre lo digo, agradece a la persona que se siente contigo mirándote a los ojos, contándote el pasado que tuvo, porque si una persona es capaz de quitarse todas las caretas y ser sincero contigo, es porque realmente quiere vivir contigo un buen presente y quiere darte el presente que te mereces, y muchas veces eso no lo valoramos. Cuando una persona es 100% sincera con todo lo que ha vivido, con todos los errores que ha cometido, de verdad, valóralo, porque la gente considera que tener un pasado lleno de errores es un presente lleno de errores, sin darnos cuenta de que, por favor, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Somos seres humanos. Errar es lo normal. Lo importante es qué hacemos con esos errores. Por eso os lo digo, cuando una persona tiene un mal pasado, pero ves que en el presente no es que haya cambiado, sino que ha de alguna manera intentado reparar todo lo que hizo, esa persona merece la pena. O sea, no te quedes con alguien que te dice he cambiado, en el pasado era esto y en el presente ahora soy lo otro. No. Enséñame cómo has cambiado, enséñame qué has hecho. Muchas veces la palabrería al final nos hace ver a las personas como ellos quieren que las veamos, porque nos manipulan. Entonces yo siempre os lo digo, hechos. El pasado es pasado, no podemos juzgar a una persona por el pasado. Sé que muchas veces nos da miedo, pero al final es lo que tiene vivir en el presente, vivirlo. Pero, ¿qué prefieres, quedarte con la duda o simplemente ver qué pasa? Tenemos que conocer a las personas y a las personas no se las conoce ni en un día ni en dos. Y al final, si te arriesgas a conocer a esa persona y te das el golpe, lo habrás hecho en el presente, que es mucho más de lo que mucha gente puede decir, y tendrías que estar orgulloso porque hoy en día la gente no cree en los demás. ¿Por qué? Porque tenemos tanto miedo a que nos hagan daño que al final vivimos en relaciones de plástico y de intereses. Por eso de verdad admiro a la gente que puede estar en el presente, viviendo día a día. ¿Me fallas? Pues bueno, es problema tuyo, yo sé lo que valgo. No voy a permitir que tus malos actos realmente me condicionen. Y es lo que tenemos que aprender a vivir. Que el pasado ya no existe, que nos dio grandes momentos que siempre recordaremos pero que no podemos vivir en ello, y que de los malos errores ya hemos aprendido para no tener un presente lleno de ellos. Y eso de verdad es una moraleja de la vida que muy poca gente puede decir. Y ya te digo, sufrir por un pasado que ya no existe es lo más doloroso del mundo, porque no vas a encontrar respuesta. Porque es una desazón que realmente no sabemos dónde colocar, porque no tiene cabida en nuestra vida. Y es lo que tienes que aprender. El pasado, pasado está. Los buenos recuerdos nos los quedamos, pero no vivimos en ellos, porque entonces nos olvidamos de ese presente tan maravilloso que tenemos, porque lo tienes. Y si no lo tienes, probablemente sea porque no lo estás viendo desde la perspectiva que realmente te mereces, porque tienes que aprender a soltar. ¿A soltar el qué? Lo que ya no existe, para poder recoger ese presente tan bueno que te mereces. Olvídate de tu pasado, aprende de lo que puedas, continúa, sé libre, no seas esclavo de lo que hiciste y mucho menos de lo que te hicieron, y juzga a las personas por lo que te demuestran hoy.